Y nuestro objetivo ha sido dar honor y gloria a Jesucristo el Señor. Esa es nuestra razón de ser, glorificar a Cristo, porque Él debe ser el centro y el motor de nuestra vida, el que nos impulsa. Y por eso al tema de esta mañana le puse como título: Jesucristo es la razón y centro de mi vida. Y yo creo que en eso todos decimos amén. Jesucristo es la razón y centro de mi vida. Y puse esa corona y esos clavitos allí para acordarnos por qué. ¿Por qué Él es la razón y centro de mi vida? ¿Por qué ahora nosotros estamos aquí? ¿Por qué necesitamos a Jesús? Así que para eso vamos a estar ubicados en Juan capítulo 4. La mayoría seguramente ya han leído en la Biblia el subtítulo que aparece: Jesús y la mujer samaritana. Así que voy a compartirle 4 cositas aquí. Vamos a ver en primer lugar que Jesús siempre procura encontrarnos. Y eso es maravilloso. Todos estamos aquí porque Jesús nos encontró. En algunos casos Jesús insistió, nunca renunció, y aquí estamos por eso. Aquí estamos por Él, porque insistió, porque nos buscó de una y de otra manera. Y por eso estamos aquí. Y cuando tú y yo nos dejamos seducir del enemigo, somos débiles o tomamos la decisión de ir por otro camino, tomamos esa decisión o estamos en ese momento, Jesús viene para hablarnos. Cuando estamos en la crisis, Jesús viene para ayudarnos. Por supuesto que Jesús nunca se va, Él siempre está allí, pero hay momentos puntuales donde nosotros necesitamos una mayor manifestación de su presencia. Vamos al Evangelio de Juan capítulo 4, versículos 6 al 9. Dice, versículo 6: y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, bonita esa expresión, ¿sabe por qué? Porque nos muestra la humanidad de Jesús. Él se cansaba, a Él le daba apetito, Él tenía que dormir. Por eso nos conoce a nosotros al 100%. Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Esa era como la hora sexta. Entonces ya sabemos que el día se dividía en 12 horas, que empezaba a las 6 de la mañana. La hora primera eran las 7 de la mañana, la hora tercera eran las 9 de la mañana, la hora sexta eran las 12 del mediodía. Así que el Señor viene caminando, está haciendo un tremendo solazo, y Jesús va entonces al pozo. Versículo 7: vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Detengámonos allí. ¿Por qué había esa diferencia tan fuerte entre judíos y samaritanos? Los judíos hace referencia a la población de la región de Judea, al sur de Israel, donde está la capital Jerusalén, donde está el único templo de todo Israel. Por lo tanto, alrededor estaba todo el sacerdocio, los escribas, los fariseos, estaba allí la crema innata de la religión israelita. Pero Samaria estaba hacia el norte, y con Samaria había sucedido un problema, y es que en el cautiverio de Asiria, de la región norte, el rey se llevó a los más jóvenes, el rey asirio, los más jóvenes, los comerciantes, la mano de obra fuerte, y dejó allí a las personas mayores, dejó allí personas enfermas. Y ante ese vacío, al llevarse la población, digamos, que él quería usar, trajo extranjeros y se vinieron a vivir y se mezclaron con los judíos que quedaron. Entonces los samaritanos vienen a ser mestizos, digamos, ¿sí? Una raza que se mezcló. Entonces los judíos del sur, los de Jerusalén, los del templo, los sacerdotes, menospreciaban a los samaritanos porque no los consideraban verdaderos judíos. Entonces ellos como que de pronto se contaminaban si tenían contacto con los samaritanos. Y por eso la mujer le dice: nosotros no nos tratamos entre samaritanos y judíos. Pero la Biblia dice que el Señor fue a aquel pozo. ¿A qué horas? A la hora sexta.
El Señor sabe muy bien a qué hora va y el Señor sabe muy bien quién va a llegar. Yo no sé en qué momento usted encontró a Jesús. No sé cómo fue su encuentro con Él. Y aquel momento en que usted le rindió la vida. Pero Jesús sabe específicamente cuándo fue aquel momento. Y tal vez algunos aquí están porque el Señor, yo no sé hasta qué usó para traerlos. Algunos el Señor los trajo a través de una angustia, a través de una crisis, a través de la cárcel, a través de una escasez de esas terribles. O porque lo obligaron a venir al culto. En fin, quién sabe cómo llegó. Pero el Señor Jesucristo le habla a la samaritana y ella se sorprende. ¿Y usted por qué me habla a mí? Porque hay algo que Jesús hace y es que el Señor quiebra los prejuicios. Jesús quiebra las estructuras. Jesús quiebra el orden religioso. Jesús hasta quiebra nuestra manera de pensar. No ve que a veces Dios se manifiesta y nosotros decimos, ay no, yo no creo que sea Dios. Es más, en la época de Jesús, cuando Él hacía milagros, ¿qué le decían? Por Belcebú, por el diablo hace los milagros. Imagínate. De manera que a veces Dios quiebra la forma en que hace las cosas. Y así lo estaba haciendo con esta samaritana. Hay algo más y es que la mujer va a sacar agua al mediodía. Las mujeres iban a sacar el agua por la mañana, pues para evitar el sol, o por la tarde cuando ya el sol está cayendo. ¿Pero por qué ella fue a mediodía entonces? Porque ella era una mujer rechazada socialmente. Era una mujer que también tenía un corazón herido por el rechazo de sus padres. Ahora le digo mis conclusiones. ¿Por qué lo digo? Y era una mujer que tenía vergüenza de dirigirse a las otras mujeres. Y seguramente las otras mujeres la rechazaban. Así que ella dijo, voy a ir a la hora que no hay nadie. ¿Cuántos de aquí hacen cosas para evitar el rechazo de otros? ¿O cuántos aquí hemos hecho cosas para buscar el afecto de otros? Reflejando así un vacío, ¿no? Una necesidad. Y el Señor viene a esta mujer porque va a ministrar su corazón rechazado. Vamos a ver aquí, en segundo lugar, porque Jesús comienza a hablar con esta mujer, que el Señor Jesús nos ofrece agua viva. Esto aquí ya empieza a cambiar el asunto, porque la mayoría de nosotros aquí de pronto estamos pensando en el vaso de agua o en la botellita de agua. Aquí estamos hablando de algo más excelso. Vamos a leer Juan capítulo 4 versículo 10. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios, bonito eso. Mire lo que dice, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Vuelvo a leer, si conocieras el don de Dios y quién es el que te habla. ¿Quién le estaba hablando? Cristo. ¿Quién es el don de Dios? Cristo. El don de Dios para la humanidad se llama Jesucristo. Porque nosotros no somos capaces de salvarnos por nosotros mismos. ¿Quién pagará el precio de sus pecados? Solamente la sangre de Jesucristo derramada en la cruz del Calvario. Entonces, dice el versículo 11, la mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla. Jesús le está hablando de agua de vida. Jesús le está hablando de un don espiritual. Ella sigue pensando en lo material. Ah, mujer, si supieras con quién hablas, yo te daría agua viva. Señor, pero usted no tiene ningún recipiente para sacar y el pozo es hondo. Dice la tradición que tenía 30 metros de profundidad. Imagínate, esto tendrá que unos 7 metros. Imagínate, 30 metros de profundidad. ¿Y con qué la vas a sacar? Vuelvo a leer el verso 11. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo,
cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él, no estará afuera, será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Tú puedes imaginarte dentro de ti una fuente que brota a borbotones dentro de ti. No está afuera, está dentro de ti. La verdad es que cuando nosotros decimos voy a buscar a Dios, es buscarlo allí, porque nosotros somos morada de Dios. Será como una fuente. Y cuando leía eso, me acordé de un pasaje que les traje aquí. Vamos a leerlo aquí todos. Dijo Jesús más adelante, Juan 7, 37 al 39 dice: Jesús alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. ¿Cuántos tienen sed? Yo tengo sed de Dios y le pido a Él. Y sabe el Señor que oramos para que esta iglesia sea una iglesia sedienta de Cristo Jesús todos los días de su vida. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. O sea que la fuente es Él. Venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la escritura, de su interior, a mí eso me maravilla, de su interior correrán ríos de agua viva. Entonces, ¿dónde está lo que sacia tu sed? Dentro. Correrán ríos de agua viva. Y ahí está lo maravilloso. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. Ya leímos que Jesucristo es el don de Dios para el mundo. El Espíritu Santo es el don de Dios para la iglesia. Y el Espíritu Santo viene a nosotros y Él se convierte en una fuente. Entonces, cuando usted tiene comunión con Dios y usted adora y ora, esa fuente empieza a fluir, empieza a fluir. Y eso se nota en tu estilo de vida, en tu rostro, en tu manera de hablar, en tu visión acerca de la vida. Esto dijo del Espíritu Santo que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús aún no había sido glorificado. Cuando Cristo fue glorificado, esto es, cuando Cristo ascendió al Padre, envió el Espíritu Santo. Y todo el que nace de nuevo se convierte en templo del Espíritu Santo. Todo el que entrega su vida a Jesucristo, el Señor viene, perdona sus pecados, le da vida. Entonces la persona nace de nuevo en Cristo y se convierte en morada, se convierte en casa, se convierte en templo del Espíritu Santo. Entonces a ti viene a morar el Espíritu Santo de Dios. Entonces estaba pensando en eso, y es que si nosotros somos templo del Espíritu Santo y se usa la figura del tabernáculo y del templo para hablar de estas verdades, ¿dónde estaba el agua en el templo? Eso es interesante. ¿Y qué hacía la fuente de agua en el templo? Entonces yo les traje a ustedes aquí esta gráfica del templo o tabernáculo, ¿sí? Los dos básicamente tenían el mismo esquema, tenían que conservar el mismo orden. Acá a su mano derecha dice el lado oriental. El sacerdote entraba por allí. El segundo mueble se llama altar de bronce. Luego allí hay un círculo y yo le puse una rayita roja resaltada allí, ¿no? Esa es la fuente de bronce. Luego de eso, el sacerdote seguía caminando, atravesaba esos otros muebles hasta llegar a donde está la X que les puse allí, que se llama el lugar santísimo. Era el arca donde se manifestaba la presencia de Dios. Entonces el sacerdote empezaba su camino hasta llegar al arca, hasta llegar a encontrarse con Dios. ¿Cómo era la fuente? Hágame el favor, la siguiente imagen. Aquí les tengo una imagen de la fuente de bronce. Fuente de bronce o lavacro. Entonces, como ustedes ven allí, el sacerdote se está lavando. Acuérdese que la fuente está antes de entrar al lugar santo, al lugar santísimo. Entonces el sacerdote iba a lavarse allí.
Se llama la fuente de bronce porque el material que utilizaron en el desierto para hacerla fue el bronce. El bronce era principalmente propiedad de las mujeres porque lo utilizaban como el espejo. Desde esos tiempos, hermano. Lo usaban como espejo. Y entonces luego recogieron todo ese bronce e hicieron la fuente. Ahora imagínense esa agua en la fuente. Cuando el sacerdote llega, ve su rostro. Es el lugar donde se limpia. Es el lugar donde puede quitarse las impurezas. Y cuando hablamos del agua, estamos hablando de esa obra del Espíritu Santo en nosotros. Porque es el Espíritu Santo el que, usando su palabra cual espejo, nos muestra qué tenemos sucio, qué tenemos mal. Ahora, nosotros por lo general somos orgullosos, ¿no? ¿Cuántos orgullosos hay? Como 4 o 5, eso como 7 más o menos, ¿no? ¿Y cómo les parece a ustedes que cuando a veces nosotros tenemos nuestra vida normal, alguien viene y nos dice, uy, pero usted es orgullosa, que da miedo, ¿no? Yo no soy orgullosa. O respondemos, ¿y qué? Usted es bien mentiroso. Bueno, lo que sea, pero no aceptamos. No aceptamos que nos digan eso que nos ensucia. Y es fácil que los demás lo vean, porque tenemos esa mancha ahí. Imagínense como que usted está en una construcción y le cayó un poco de ladrillo aquí y usted no se lo ve. Los demás sí se lo ven. Y alguien viene y le dice eso y usted como que se disgusta, como que... Pero lo hermoso es cuando usted va a la palabra de Dios y el Espíritu Santo trabaja y le muestra lo que está mal. Y es un hermoso momento, hermanos, para ser humildes de corazón y decirle a Dios, Señor, perdona mi pecado. Acepto que soy orgulloso. Acepto que soy mentiroso. Y que es pecado. No basta con aceptarlo. Ay, pues sí, yo soy así, así. ¿Y qué es lo que hay? Usted verá. Pues reconoció, pero no se arrepintió. Entonces tenemos que reconocerlo y pedirle perdón al Señor. Ahora, ¿el agua qué hace? El agua renueva, el agua restaura, el agua genera vida. Usted puede estar mirando un desierto y empieza a llegar un riachuelo y lo convierte en un jardín. Es el poder del agua para generar vida, para transformar. El agua fortalece. Y por eso Jesús dice, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y yo creo que el Señor nos quiere bendecir hoy con agua viva en abundancia. En tercer lugar, vamos a ver que el Señor Jesús nos ayuda a identificar y a superar nuestra propia maldad. Yo les decía ahora que no es fácil para nosotros reconocer que tenemos fallas, que tenemos cosas que arreglar. Y nos molesta sobre todo cuando alguien como que nos viene a señalar eso. Como que nos produce enojo. Pero Jesucristo el Señor es bueno. Vamos por favor a leer Juan capítulo 4, versículo 15 al 18. Verso 15. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Pero ella sigue hablando de lo natural. Señor, ¿tú tienes de esa agua que uno toma y nunca más vuelve? Dame de esa para no volver más a este pozo a esta hora. Mire este calor, por Dios. Dame de esa para no tener que volver aquí. Ella sigue hablando de lo natural. Versículo 16. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Ese no era el tema. Están hablando de agua. Y Jesús cambia las cosas. La verdad, primero tenemos que arreglar un asunto para darte de esa agua. Señor, yo quiero tal cosa, yo quiero tal otra. Y hay ciertas cosas como que no se dan, como que no nos llegan. Lo tremendo es que reconocemos como aquella mujer que tenemos sed, que tenemos una necesidad. Por eso usted ve a los indígenas o a cierta etnia casi que aislada del mundo, que sin esa influencia externa adoran la luna, adoran el sol, adoran la tierra, tienen un chamán, adoran los árboles, adoran su Dios,
Pero ¿por qué si nadie les enseñó? Porque hay una necesidad en el ser humano y es adorar. Dios nos creó espíritu, alma y cuerpo. Dios nos creó a su imagen y semejanza, por eso Él es trino. También nosotros tenemos tres partes que nos componen. Y hay dentro de nosotros un componente espiritual que necesita, hermanos, necesita adorar. Y por eso aquella tribu indígena separada del mundo necesita adorar. Y adoran lo que no saben. Porque esa necesidad está en nosotros. Todo ser humano necesita adorar. Nosotros, bueno, creo, conocemos en buena parte nuestro cuerpo. Y eso es un asunto tan delicado que por eso hay especialistas. Pero luego sigue el alma. Bueno, a través de la psicología se acercan a ciertas cosas, pero el espíritu, ¿quién enseña acerca del espíritu? Bueno, el cuerpo físico humano está compuesto, ¿por qué decir yo? 7 sistemas, tal vez, el digestivo, respiratorio, muscular, nervioso, etcétera, etcétera. Bueno, tenemos respuestas. El alma está compuesta por esta sección. ¿Y el espíritu? ¿Quién enseña acerca del espíritu? ¿Qué sabes tú acerca del espíritu que está en ti? ¿Qué partes lo componen? Y mejor aún, ¿qué función realiza? ¿Por qué es tan importante? Pues yo le voy a decir esta mañana que antes de conocer a Cristo, tu espíritu estaba muerto a causa de los delitos y pecados, como apagadito allá. Entonces nosotros éramos bien almáticos, bien emocionales. Entonces el lunes las emociones arriba, el martes abajo, el miércoles quiero vivir, el jueves me quiero morir, y así éramos sujetos a las emociones, almáticos. Y en un momento de crisis la ira nos embargaba y acabábamos con todo, almáticos. Pero Dios no creó inicialmente al hombre así. Dios lo hizo primeramente espiritual. Entonces el espíritu gobernaba todo. Y una de las facultades que tiene el espíritu, escúcheme, una de las facultades que tiene el espíritu es la adoración. Pastor, pero yo antes de ser cristiano cantaba. Esa es una tarea, un oficio del alma, pero no del espíritu. Cuando el espíritu nace de nuevo en Cristo, puede adorar. Es sensible a lo espiritual. Eso es tan poderoso que usted va a orar en medio de una crisis y usted entra a su cuarto de oración y usted sale diferente. ¿Sí o no? Salió diferente porque tu espíritu se sobrepuso a la condición del alma, porque tu fe es superior a la realidad o circunstancias que te rodean. Tu espíritu gobierna. Y eso solamente se puede hacer cuando Cristo nos da vida y podemos adorar. Pero ella obviamente no comprende, apenas está aprendiendo. Y entonces Jesús no le dice, mira, tienes que recibir al Señor en tu corazón y arrepentirte. ¿Qué es lo que le dice? Ve, llama a tu marido. Y ella, yo no tengo marido. ¿Sabe qué hizo Jesús? Jesús es maravilloso. Jesús empezó a trabajar en ella la conciencia de pecado. Porque el que no es consciente de pecado no necesita el perdón de Cristo. Por eso nosotros vamos a Dios y en la medida en que tú más te acercas a Dios, más consciente eres de que lo necesitas. Esa cuestión de que porque fulano ora y ayuna y ya sabe 3 versículos, entonces se siente superior a los demás, está mal, vas para abajo, hermano. Porque quien más conoce a Dios, más consciente es de que separado de Dios nada puede hacer. Que si algo tiene, eso hace, es por la gracia de Dios en Cristo Jesús. Hoy estamos aquí y podemos perseverar y adorar porque Dios ha tenido misericordia de nosotros y la gracia en Cristo Jesús nos ha alcanzado. Entonces el Señor le habla, verso 16, Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad.
Ah, Jesús es maravilloso. Porque a mí se me hace que cualquiera de nosotros, sin vergüenza, este es el sexto. A mí se me hace que nosotros le hubiéramos caído con, no me diga que no, con todo. Jesús le dice, ¿has dicho verdad? El que tiene no es tu marido. Ya has tenido 5. Y ella, me parece que eres profeta. Me parece que eres profeta. Y vemos a una mujer que reconoce su condición, que reconoce su necesidad de aquella agua, que tiene una pareja que no es su esposo, que ha tenido 5 parejas y que por eso las mujeres la rechazaban. Por eso las mujeres la aislaban. Por eso ella no quería más señalamiento social, más rechazo de la gente, y se iba a mediodía a buscar el agua con ese solazo, con tal de que ningún dedo se levantara para señalarla, para cuestionarla. Y es que, hermanos, el rechazo, el abuso, los vacíos no sanados determinan nuestra vida. Nosotros cada año hacemos este retiro de sanidad interior y liberación. No es por cumplir un cronograma, es que sabemos que necesitamos ser sanados, necesitamos ser ministrados en nuestro corazón. Es que nosotros venimos con circunstancias, hermanos, desde antes de nacer. Y usted me dirá, ¿por qué? Por el asunto de la herencia ancestral. Luego viene el momento del embarazo. Hasta el momento del embarazo es muy significativo en la vida de una persona, porque así como hay que tener mucho cuidado en la manera como se pone la semilla de un árbol, hay que tener mucho cuidado en la manera en que se pone la semilla de un ser humano. Eso determina la vida de la persona. Los 9 meses de embarazo, fue deseado, no fue deseado, fue rechazado, la esposa fue maltratada, fue olvidada, etcétera, etcétera. Eso determina, luego la persona nace, hay una serie de circunstancias a lo largo de su vida. Entonces, el rechazo, el abuso, todas esas experiencias traumáticas determinan el estilo de vida de una persona. Por eso ella iba sola a buscar el agua. Eso determinaba la vida de ella. ¿Por qué no tenía relaciones sociales como los demás? ¿Por qué no iba adelante las otras mujeres? Porque eso estaba determinado. Ella luchaba con un vacío en su corazón y buscaba llenar esa necesidad de amor en los hombres. Entonces, el ser humano tiene una necesidad de amor, una profunda necesidad de amor. Y por eso es maravilloso saber que Dios es amor. Y por eso Él dice, el que cree en mí tendrá dentro una fuente. Una fuente. Claro, cuando tenemos esos vacíos y esa necesidad, el ser humano busca llenar eso con drogas, con alcohol, con una vida desordenada, con religiones, con unas cosas extrañas, hasta religiones peligrosas. Cuando el cristiano deja de buscar a Dios, empieza a sentir una necesidad porque fue creado por Dios y para Él. Entonces hay una necesidad de adorar, de levantar las manos, de pronunciar el nombre más maravilloso, Jesucristo, de poder acercarse a Él, abrir nuestro corazón, contarle todos nuestros problemas, pero también decirle, te amo más que a nadie en toda la creación y en toda mi historia. Te amo a ti y te necesito. Y aunque a veces me equivoco, Señor, y aunque a veces desobedezco, quiero decirte que separado de ti, yo nada puedo hacer. Hoy día sabemos que la vida no es vida si Jesucristo no está. Y aquí entramos al punto número 4, hermanos. Cuando conoces a Jesús en verdad, te das cuenta que no puedes vivir sin Él. Y cuando digo conoces a Jesús en verdad, es en sinceridad, en honestidad. Tú vas delante de Él y reconoces tu condición. Y reconoces que solo Él es el único mediador entre Dios y los hombres, que no hay otro camino.
Las obras buenas son eso, obras buenas, pero no son suficientes para salvación. El único Salvador es Jesucristo el Señor. Y una vez tú lo conoces, tú empiezas a seguirlo. Y Él empieza a mostrarte cuánto te ama. Y es inevitable no amarlo. Vamos a leer Juan capítulo 4, versículos 23 y 24. Dice el verso 23. Mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores, santo Dios, o sea que hay adoradores que no son verdaderos. Ay, Jesús. Pero nosotros somos de los buenos. Dice, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán ¿a quién? Oh, ¿adorarán a quién? O sea que el que le adora es un hijo. Nosotros tenemos que procurar ver como todas las facetas de Dios. Dios es santo, Dios es todopoderoso, Dios es pastor, Dios es Jehová de los ejércitos, Dios, todas esas facetas. Pero también Dios es Padre, Dios es Padre. Y nosotros, al entregar nuestra vida a Jesús, hemos venido a ser hijos de Dios. Y el Hijo debe adorar al Padre. ¿Cómo se siente usted cuando viene su hija? Póngale 13 años. Y usted está en la oficina o en su lugar de trabajo y viene ella y lo abraza y lo soba. Ay, papito lindo. ¿Qué quiere? No, yo no tengo ningún interés, pero papi, es que ¿cómo le parece? Que ta. Y hermano, lo compran a uno. Y uno por ese afecto, ¿cierto? Dios no quiere que usted solo le cante o lo adore porque tiene una necesidad. Dios quiere que usted lo adore en espíritu y en verdad, de manera sincera, de manera honesta. Que usted pueda crecer en amor por Dios, amor por Dios. Pastor, ¿y cómo es eso? Yo no sé, yo no siento. Pues Él es amor, dile que te dé amor para Él. El esposo tiene que pedirle a Dios que le dé amor por la esposa. Y la esposa tiene que pedirle a Dios que le dé amor por su esposo. Pastor, pero usted no sabe el hombre que me ha tocado. No importa. No importa. Señor, dame amor por mi pareja. Dame amor por mis hijos. Y eso transforma la atmósfera de la casa. Dice entonces el verso 23, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Mire cómo se adora en espíritu. Note que ese espíritu no está con E mayúscula, está con E minúscula. Por lo tanto habla del espíritu humano. ¿Se acuerda que Dios nos creó espíritu, alma y cuerpo? Entonces Dios es Dios de espíritu. ¿Por qué Dios dice en espíritu y verdad? Porque así es que se adora a Dios, en espíritu. Y para hacerlo hay que nacer de nuevo en Cristo, saber que somos hijos de Dios. Y ese espíritu renacido adora. Tiene la facultad, tiene la virtud de poder adorar. Y dice, y en verdad, o sea, con un corazón humilde, con un corazón sincero. Dice, y en verdad, pero lo tremendo es lo que dice la segunda parte, versículo 23. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. El Padre está buscando hijos adoradores. Pero la mayoría de nosotros no se sienta ofendido. La mayoría de nosotros somos hijos interesados. Por favor, qué bueno que esta semana usted se grabara unos 20 minutos de su oración. Pastor, yo solo oro 10. Que el Señor lo ayude. Pone la grabadorcita. Pone la grabadorcita y se escucha. Y usted verá que eso no es sino pida y pida y pida.
Mire cuántos minutos de eso usted lo saca para decirle gracias. Gracias por el desayuno, lo disfruté. Gracias por la esposa, gracias por esos hijos. Gracias por este día tan maravilloso. Más bien la mayoría, hoy va a ser un solazo, esos hartos, hoy, uy, no de cuata. Hijos que adoran. ¿Sí ve? Hijos que adoran. Versículo 24, es maravilloso. Dios es. Entonces Él busca adoradores porque es de espíritu a espíritu. Tal vez tu alma puede estar afligida por los problemas, pero tú vas a adorar a Dios con tu espíritu. Entonces tu espíritu se levanta por encima de las circunstancias. Dice verso 24, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Ahora por favor acompáñenme a esa última porción, Juan 4, 39 al 42. Juan 4, 39 dice: y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo: me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días. Es un gran contraste el que vemos entre los samaritanos y los gadarenos, porque los gadarenos, ¿qué le dijeron a Jesús? Vete de nuestra tierra, porque usted nos está acabando con los marranos. Su trabajo era cuidar cerdos. Miles fueron por el despeñadero. Pero en la Biblia los cerdos representan inmundicia, pecado. Entonces los gadarenos le dijeron: vete porque nos gustan nuestros cerdos. Deja nuestros cerdos quietos, vete para otra tierra. Y viene por acá, por ejemplo, a Samaria y le dicen: por favor, quédate, te necesitamos. Usted y yo estamos aquí porque no simplemente es religioso el domingo ir a buscar a Dios. No, hermanos, aquí estamos porque tenemos sed de Dios. Y Dios, Jesús, nos ha bendecido con su presencia en esta casa. Él está aquí. Verso número 41. Y creyeron mucho más por la palabra de él, y decían a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Jesús llegó a aquella comunidad, transformó el corazón de aquella mujer, pero también transformó el corazón de muchos en ese lugar. Le pedimos a Dios que nos bendiga con un corazón que reconozca siempre que necesita de Dios. Y tal vez este corazón, el suyo, el mío, ha sido marcado con muchas experiencias traumáticas y, como aquella mujer, con muchos vacíos. Y tal vez, hermanos, hemos procurado llenar esos vacíos con otras cosas. Cada vez aparecen drogas nuevas. ¿Sí han visto eso? Es impresionante. Se me fue el nombre de un medicamento, una droga que está entrando muy fuerte a México, fentanilo, pero esa cosa mata, es una cosa terrible, hermano. Eso es una cosa pero bárbara. Eso mata a la gente y crea una adicción impresionante. ¿Sabe qué es lo tremendo? Que ellos terminan eso y siguen teniendo una gran necesidad, porque al otro día o a las horas están buscando eso, porque el único que sacia en verdad la necesidad del corazón humano se llama Jesucristo nuestro Señor. Nadie más puede llenar el corazón del ser humano sino Jesucristo. Jesucristo el Señor.